Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Bueno, en el vídeo de hoy, como veis, no estamos en un sitio habitual y por supuesto no estamos en nuestra casa y por eso tenemos que tomar las medidas que nos obliga el bicho de los cojones y así están las cosas. Resulta que nuestros amigos de Musicópolis nos van a dejar grabar aquí teniendo a nuestra disposición todas las guitarras que tienen en venta. Guitarras y lo que no son guitarras que nos apetezca probar. Esto es una maravillosa noticia para nosotros y para muchos de vosotros que os encanta que probemos bichas y que como nosotros no somos ricos, ¡Odio ser pobre, lo odio! no podemos comprarnos todas las que querríamos enseñaros. Así que gracias al trato que hemos llegado con esta gente, pues vamos a poder tanto nosotros gasearnos bien como gasearos a vosotros. Y nada, os dejo en la descripción de todos modos el enlace a la tienda para que la conozcáis. Bueno, como en el vídeo que hicimos el otro día sobre las guitarras de 700 euros, habéis mostrado cierta curiosidad por las guitarras G&L, hemos decidido hacer una comparativa entre una Fender Strato y una G&L Strato. Es más, tanto la Fender Strato como la G&L Strato están alrededor de los 1.500 euros más o menos. O sea, digamos, la G&L es una Stratocaster americana. G&L también fabrica en Asia, pero en Estados Unidos fabrica la gama más alta. La Fender Stratocaster es una Fender Strato profesional. Ya os digo, las dos guitarras están alrededor de los 1.500 euros. Y ahora vais a ver que las similitudes son... Vamos, es que son prácticamente la misma guitarra. Las hemos cogido del mismo color para generar confusión. Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la típica, ¿no? La más conocida. Una Fender Stratocaster de la gama profesional, ¿vale? Como podéis ver en la etiqueta, que como es de la tienda, todavía sigue teniendo todo intacto. Sí, claro, está nueva de tienda. Vale. Esta está un poquito alta de ajuste, he de decir, pero tiene pinta de que el mástil es muy cómodo, casi sin barniz. Además, me mola el detallito de que tenga más barniz en la pala. Esta guitarra está hecha en California, es una Fender americana. Fender, desde hace mucho tiempo, recomienda que el puente, sobre todo el de 2 tornillos de anclaje, esté un poco levantado. Además te dan la medida en la que te lo dicen para que puedas tirar de él. Yo en la mía lo tengo pegado al cuerpo porque la guitarra gana mucho en sustain si el puente está pegado al cuerpo. Y aquí tenemos la versión de G&L. Esta también ronda más o menos el mismo precio, digamos, depende del acabado que escojas, son guitarras que oscilan entre los 1.400 y los 1.600 euros. Estéticamente es prácticamente igual. Y el ajuste de puente es paralelo al cuerpo de la guitarra y tiene cierto recorrido hacia atrás, pero es que está ya diseñado así, ¿lo ves? Sí. O sea, no tienes que poner el puente así inclinado como te piden los Defender, sino que directamente está paralelo al cuerpo, lo cual hace que el ajuste sea un poco más cercano a los trastes. Sí. Y además tiene cierto recorrido hacia arriba, puedes tirar de la palanca un poquillo. Tampoco creo que puedas fliparte mucho, pero tampoco podrías hacerlo con la Fender. Es medio tono más o menos. Yo lo he probado y lo que sí os puedo adelantar ya es que me gusta más este puente que el que suelen llevar las Fender de serie. Es quizás más parecido al puente semiflotante que tengo yo en la Godin que a un puente típico de Stratocaster. A primera vista puedo decir que, imagino, no lo sé, si nos equivocamos lo voy a poner en la edición. Esta guitarra y la otra, las dos, tienen el mástil de arce, el cuerpo de alder o de tilo. Y el diapasón de palo rosa. Y el diapasón será de palo rosa, probablemente, aunque este es mucho más clarito que ese, si te fijas en el tono de la madera, cosa que no tiene por qué indicar que sea diferente madera. Pero bueno, cuando sepamos las especificaciones, cuando estemos editando el vídeo, ahora no estamos en casa como para poder hacerlo, os podremos corroborar que es así. Y una cosa que quizás no me gusta tanto en esta guitarra es que manipula el alma en el mismo sitio que la manipulan las Fender, en la parte superior. Ya os hemos dicho en alguna ocasión que tener la manipulación del alma justo en la pala no es la idea más inteligente porque es una de las zonas más frágiles de la guitarra y es un punto de ruptura bastante importante. Las guitarras que nos gustan normalmente suelen tener el ajuste del alma aquí. Entrando en materia, como detalles que diferencian a la una de la otra, porque a simple vista, aparte del diseño de la pala, que por patente tiene que ser ligeramente diferente al de Fender siempre, podemos observar que el clavijero de la G&L tiene una pinta un poco más robusta de la Fender, ¿no? Son como más alargados y más anchos los estos. Pero sí puedo observar aquí que ni siquiera está bien colocado
La clavija de la sexta cuerda está como un pelín... Es difícil de explicar, pero no está del todo bien. Seguramente si aflojas la cuerda y desatornillas un poco, lo aprietas bien y se queda bien, pero es una guitarra de 1500 pavos, no debería venir así, de entrada. Sí. Por otro lado, el pulido de los trastes en el canto, en la G&L, me resulta mucho más... como redondito, ¿no? Más... Sí, mejor acabado, como limado con más cuidado. Hay una cosa que me sorprende, que estos son guitarras de corte clásico y son bastante jumbo para ser de corte clásico. Tienen unos trastes bastante hermosotes, ¿eh? Sí, no bueno, llegan a ser jumbo, no llegan a ser de superestrato. Le pasa a las dos, ¿eh? A esta le pasa exactamente igual. Otra cosa que no me entusiasma de Fender y que G&L ha heredado también para respetar la forma, es que la pala no tiene ningún tipo de curvatura. Las palas de Fender, por diseño, son totalmente rectas con respecto al mástil. Y eso provoca que necesites las famosas piececitas estas que bajan la acción de las cuerdas justo detrás del puente para que no desafinen tanto. En la G&L podemos ver exactamente lo mismo. Por cierto, como curiosidad, ahora os acerco la cámara, veréis que G&L Guitars by Leo Fender, que como sabéis fue el que también comenzó con esto. Y luego se pasó a esto. Y entre medias estuvo en Music Man. Como herencia de caca de las Stratos, nos encontramos con las mismas problemáticas de siempre. Por ejemplo, esto de aquí. Sí. Está en la G&L, está en la Strato. Esto mal. Verdadera mal. Verdadera mal. Yo tengo una Telecaster de la serie Ultra, que ya os enseñaré, que lleva el rebaje redondeado para permitirte un mejor acceso a los últimos trastes. Porque la serie Ultra de Fender no son tan clásicas y buscan que los avances tecnológicos que han hecho que las guitarras sean más cómodas, pues meterlos en sus guitarras, teniendo cierto respeto por la forma tradicional de la guitarra, pero no descuidando esas cosas que las hacen interesantes, como por ejemplo llevar bloqueadores de las clavijas, que yo creo que en los tiempos que corren toda guitarra debería llevar bloqueadores de las clavijas, francamente, porque el funcionamiento es fabuloso y porque te facilitan mucho el cambio de cuerdas. Ninguna de los dos lo lleva. Cierto. Estas guitarras son de corte clásico y tienen acabados clásicos, a pesar de que es cierto que el puente de G&L tiene bastante mejor pinta que un puente clásico, no nos vamos a engañar, pero vamos, por respetar la tradición de la guitarra, pues se ha sacrificado un poquito la comodidad, que es una cosa que hemos criticado mucho en ciertos modelos, y estas dos pecan de lo mismo en ese sentido. Otra caca es la entrada del jack en diagonal, que no es que sea un pecado mortal, pero no es lo más cómodo. Esto ya quizá es más gusto personal, pero a mí no me gusta nada. Pero ya no solo más gusto personal, todos los que hayáis tocado con una Fender Stratocaster y le hayáis puesto la palanca de trémolo, el hecho de tener conectado el jack aquí hace que la palanca se choque contra el cable y no puedas hacer el giro completo si tienes la guitarra enchufada. En directo puedes querer retirar la barra y que el maldito cable te esté impidiendo hacerlo. Esto ya es más cuestión de gustos, pero creo que la veta de la madera y el pintado es de mejor calidad en la G&L que en la Strato. ¿No? ¿Ves ahí como que está como cuarteado? Sí. Si lo notas, está mejor pintada la G&L. Está mejor pintada la G&L, sin duda. Esto lo comprobaré luego tocando y os daré mi veredicto, pero diría que el mástil de la G&L es ligeramente más estrecho. Y el tacto el mismo, porque ambas guitarras llevan la madera al aire, no está barnizada. Sí, tienen esa pequeña mínima capa de barniz que hace que sea rugosita, no se te queden atascados los dedos a pesar del sudor. Y luego esta voluta de aquí está un poco más acentuada en la G&L, cual le da un poco más de masa, de madera. Previene más de rotura, aunque al estar el acceso al alma aquí, probablemente si se lleva un golpe se van al pozo las dos. Otro detalle, el diapasón de la G&L me parece bastante menos nutrido y bastante menos cuidado que el de la Fender. El de la Fender lo veo más oscurito, más brillante, más limpio. Y este lo veo, ¿ves? ¿Verdad? Sí, absolutamente. Y en el de la G&L lo veo un poco más reseco, sobre todo en las zonas de los trastes altos. Los inlays que lleva la G&L son de nácar y sin embargo los de la Strato son blancos y ya está. Sí, correcto. Es un adorno muy ligero que solo lo aprecia el que está tocando con la guitarra, pero es verdad que en la G&L ese acabado es un poco más bonito, está un poco más cuidado. Una cosa que se puede apreciar en el frontal de la Strato, que lleva barniz por encima del diapasón y en la pala, y este no, esta está al aire. Sin embargo, esta, a pesar de que en la parte frontal sí lleva barniz, que es donde no nos importa a los que nos suda ácido de alguien en los dedos, pero la parte trasera está igual de limpita de barniz que la G&L. Es decir que las dos tienen muy buena pinta. La realidad es que estoy seguro de que tanto una como la otra nos van a gustar.
Ahora cuando la escuchemos veremos el veredicto final, pero a nivel de acabados no veo una diferencia notable. O sea, le veo cosas buenas a una y a la otra y viceversa. Eso es. Ya como cuestión personal, considero que el blanco tirando a beige de la Strato más que el blanco limpio de la GL, personalmente a mí me mola más el de la Strato. Estéticamente ese amarillento tabaco me mola más. Sí, aunque es cierto que hay Stratos Que lo traen blanco. Defender que lo llevan blanco igual que este, ¿eh? Y supongo que habrá una GL que lo lleva. Este no es el caso, las hemos pillado lo más parecidas posible, pero en eso no hemos acertado. Los potecitos que se utilizan para sujetar la correa me parece que tienen mucha mejor pinta en la GL. Sí, de todas formas te diré que tanto uno como otro yo los cambiaría. Sí, luego para poner bloqueadores, sales, para que no se me caiga la guitarra. Esto con una correa de cuero así resistente quizá no hace falta cambiarlo y eso me convence menos. Sí. Esto ya es un detalle que me imagino que es una chorrada y realmente me da un poco de coraje que en una guitarra de 1500 pavos la rebaba del blister, sí, es verdad, de la pieza con la que rematan, ¿no?, el embellecedor del switch de pastillas, no se ha molestado en quitarle esa rebaba, que es coges un cúter, haces así y lo dejas perfecto. A ver, estas guitarras están fabricadas en serie y eso también está hecho en serie, está claro. Pero no sé, a mí me da un poco de coraje que un detalle tan chorra como ese no se cuide, ¿sabes? Lo cuido yo pintando miniaturas de Warhammer, ¿por qué no lo van a cuidar estos tíos vendiendo guitarras de 1500 euros?
después de haberle pegado un buen viaje a las dos guitarras, tenemos una serie de conclusiones que nos gustaría compartir con vosotros. Pero vamos, ahí tenéis los audios. Vamos a intentar que suenen lo mejor posible cuando hagamos la postproducción para que podáis juzgar por vosotros mismos. Pero os vamos a explicar qué sensaciones nos hemos llevado de tocar estas dos guitarras. Bueno, lo primero es que a nivel de acabados, ambas guitarras me han gustado y decepcionado por igual. Es decir, tienen diferentes cosas de las que se puede quejar uno a nivel de acabado. Cuando nos vamos al sonido, podemos decir que ambas guitarras son lo que esperas de un Strato a nivel de sonido. Pero creo que la más genuina, el sonido auténtico de Strato, curiosamente lo tiene la G&L y no la Fender. Yo lo he notado en la pastilla de agudos, que me suena más a ese sonido Red Hot cuando Frusciante toca en agudos con sus estratos, y en la Fender Professional no he encontrado tanto eso. Sin embargo, el hecho de que la G&L, que estoy de acuerdo contigo, me suene más a estrato, no implica que tenga una preferida entre las dos. No sabría con cuál me quedaría a nivel de sonido. Me han gustado las dos bastante. He probado otras estratos que sobre todo en la pastilla de agudos me han convencido muchísimo más, pero en sus posiciones 3 y 4, que son las posiciones bonitas y afiladitas de Strato, las dos se portan de maravilla, la verdad. A nivel de tacto, ambas guitarras son la misma película. El mástil, el radio que tienes prácticamente igual, el tipo de barnizado, ¿no? La sensación que tienes cuando tocas con ellas es prácticamente la misma. Si es por el tacto y la sensación que tengo al tocarlas, no podría elegir una sobre la otra, porque me resultan prácticamente igual. Bueno, hasta el punto de que ha habido momentos en los que no sabía si la que tenía en las manos era la Strato de Fender o la de G&L. Es cierto que no hemos probado los trémolos, tampoco les hemos pedido las palancas, pero bueno, en algún otro vídeo les pediré a ver si nos pueden dejar las palancas para también hacer una pruebita de los trémolos. En eso ya os digo que lo sé de antemano porque ya lo había probado yo, que G&L gana a Fender por lo menos en estas gamas. Quizá G&L esta en concreto me ha decepcionado un poco. He probado otras en otras ocasiones que me dejaron bastante más loco y esta me ha dejado un poquillo frío. Sin embargo, creo que en sonido sí que gana la G&L. Tiene un poco más de garra, tiene un limpio con más brillo y un detalle importante, tiene un poco de ruido de masa que no he apreciado en la Fender y sí en la G&L. Las pastillas de Fender son totalmente silenciosas. En las pastillas de G&L, sobre todo en las posiciones 2 y 4, te encuentras el ruido de masa molesto de single coil clásico, que en la Fender Stratocaster no hemos oído para nada. Efectivamente, es mínimo, no es molesto en absoluto, pero está ahí. También es cierto que es posible que esas pastillas suenen mucho más a Stratocaster porque están fabricadas más al modo Stratocaster original de una single coil sin blindar, que no lleva ningún tipo de cancelación y que por tanto crea ese sonido de masa. Por eso salieron las humbucker. Ya sabéis, y si no os lo sabéis, os lo contamos en otro vídeo. Si conseguimos 30 likes, os contamos cómo se inventaron las pastillas humbucker. Si tenéis oportunidad de testearlas cara a cara, haced lo mismo que hemos hecho nosotros. Yo no soy muy Fender y podría decir que la Fender me ha sorprendido para bien y la G&L no me ha sorprendido, pero era lo que me esperaba de ella. Quizá G&L mal porque me ha ofrecido prácticamente lo mismo que Fender cuando yo espero de ellos más. No tiene ese puntito más que creía yo que podría esperar, por lo menos en este modelo. Ya se sabe que los modelos de guitarra, tú coges dos estratos de la misma marca, misma gama, mismo modelo y el número de serie al lado la una de la otra, no necesariamente te suenan igual, te transmiten lo mismo. Me ha sorprendido el diapasón tan... no afectan en absoluto para tocar y tal. Que es más una cuestión de aspecto que de tacto, ¿eh? Sí, es eso, yo creo que es más que lo ves así estéticamente, como que... Es más por el color que han escogido en la madera que a lo mejor porque realmente ese mástil esté reseco, ya os digo. Y bueno, también os digo una cosa, que nosotros somos muy quisquillosos con los acabados de la guitarra, porque queremos ir al mínimo detalle a la hora de comparar la una con la otra, para que saquéis una conclusión, aunque con este vídeo ni siquiera nosotros terminamos de tenerlo claro, porque a lo mejor ahora cuando cerremos el vídeo todavía nos estamos pegando de hostias entre nosotros sobre cuál nos quedaríamos. Para concluir esto en una frase, dos guitarras de gamas muy parecidas que nos han ofrecido resultados muy parecidos y muy acordes con el dinero que cuestan. Vamos, me molan. Si estuviera bien de pasta ahora mismo, probablemente me compraría una de las dos. Lo que no sé es cuál. Me quedo con la G&L, pero ligeramente. No sabría decirte si elegiría la G&L de manera a lo mejor tan clara como Jesús. Dice que la elegiría, pero por poco. Pues yo ni eso. Yo no sé cuál de las dos me llevaría, sinceramente. David dice, búscala en otro color y llévate las dos. Bueno, pues ya está, todo el pescado vendido. Dale, sed buenos.